técnicos, vamos a ir por la clase directamente. Eh, ¿Pueden verla? Sí, se puede ver. Acá por lo menos yo estoy viendo que les muestra a ustedes. Sí, profe. Bueno, hoy seguimos con la parte de hermenéutica medieval. La clase pasada el tema fue el símbolo y ahora es los tipos de interpretación bíblica, porque como saben ustedes, como hablamos mismo en la clase del lunes, sí, de ayer, perdón, el centro de la filosofía medieval es la Biblia y eso incluye la hermenéutica. Entonces el problema medieval es cómo interpretamos las escrituras. Y vemos que existen fundamentalmente dos modos de interpretar la Biblia. El primero es la interpretación alegórica. ¿Qué es la interpretación alegórica? Consiste en no tener en cuenta el sentido literal de la Biblia, sino, por ejemplo, interpretar la Biblia como una alegoría. Por ejemplo, no tener en cuenta lo que dice el texto en sí, sino lo que el texto quiere decir. La clase pasada vimos lo que es una alegoría. Una alegoría es usar un cuento, un mito, para decir algo, como hacía Platón, por ejemplo. Y muchos dicen que la Biblia se tiene que interpretar de forma alegórica, o sea que la Biblia no es un libro histórico así en el sentido de que se interpreta tal cual, sino que la Biblia tiene que interpretarse como metáfora, así como las parábolas de Jesús. El ejemplo que les puedo dar yo es la alegoría de la creación. Cuando Dios dice hágase la luz, muchos interpretan eso como, por ejemplo, es una alegoría a la creación del universo. Y el tema de las edades del mundo, de los 7 días, no son literalmente 7 días, sino que son las edades por las que pasó el planeta. Primero la luz, después vinieron las plantas, después los animales. Esa, por ejemplo, la interpretación de, por ejemplo, el filósofo Teilhard de Chardin, que él decía que la Biblia no hay que interpretarla así como que Dios creó 7 días, sino que son 7 eras del mundo, hasta que llegamos a la era del hombre. Él sabe Entonces, que la Tierra tiene como 7.000 millones de años, ¿verdad? La Tierra. O cuando yo tenía 3.000 o 4.000 años. sí. Y el tema en la época de Chardin, pues Darwin era la novedad y querían conciliar con la teoría de la evolución. Ahora les escucho mejor, creo. Entonces, eso es lo que quería hacer. Y otro ejemplo de alegoría es, por ejemplo, las parábolas de Jesús. No es que el hijo pródigo era un texto real, sino que era una parábola que Jesús usó para de ver cómo Dios, aunque tu hijo sea pecador, Dios igual le quiere a sus hijos. Entonces la Biblia se interpreta como alegorías. Esa es la interpretación alegórica. Pero después tenemos la interpretación literal de la Biblia. O sea que la Biblia se interpreta tal cual, de su manera explícita. Por ejemplo, los 10 mandamientos son leyes que se tienen que respetar tal cual. No hay interpretación alegórica posible. Y hay un grupo fundamental de cristianos, como vimos la otra vez, que dicen que la Biblia es literal y que los dinosaurios son una mentira porque no están en la Biblia y que en serio ocurrió el diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay grupos, hasta el día de hoy tenemos grupos fundamentales. De hecho, por ejemplo, los terraplanistas, muchos terraplanistas son fundamentalistas cristianos que creen que la Tierra es plana porque así supuestamente está en la Biblia, pero después vamos a ver que no es tan así. O sea, que la Biblia habla de orbe y orbe es una esfera. Eh, Como le dije, estos grupos conservadores y estos tipos de interpretación no se restringen a la Biblia. Cualquier texto vos podés interpretar de manera alegórica o de manera literal. Pero en esta época la discusión fundamental es sobre la Biblia. Incluso, por ejemplo, las leyes. Las leyes, por ejemplo, el Estado paraguayo protege la vida.
El derecho a la vida. ¿Qué significa el derecho a la vida? ¿Qué implica la defensa del derecho a la vida? Por ejemplo, un abogado puede decir que el derecho a la vida también cubre el derecho a la salud, porque si vos te vas a un hospital y no te atienden, eh, están violando tu derecho a la vida. Pero otro dice que no, que el derecho a la vida es netamente no matarte y que vos estés vivo y así. Otro, por ejemplo, otro abogado interpretan que el aborto es un atentado contra el derecho a la vida. Y otro dice que no, que de hecho el aborto está a favor de la vida de la mujer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo interpretamos el derecho? ¿De manera alegórica o de manera literal? Al respecto, por ejemplo, nuestra constitución es... La mierda, no responde otra vez. Hola, hola, ¿estamos todavía? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se cortó un rato o no? No, no se cortó. Ah, perfecto. Estábamos en que la ley se puede interpretar de esas dos formas, alegórica o literal. Espera que mi PowerPoint tiene problemillas. Mi PowerPoint es que no está respondiendo. Bueno, sigamos. Entonces, esa es fundamentalmente la problemática. Mira esta computadora que nada está respondiendo ahora. Esa es fundamentalmente la problemática que se va a la media. ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la Biblia? Y acá van a ver grupos que se van a decantar por un bando o por otro. Acá están dando. Acá tenemos, por ejemplo, el primer bando es la interpretación alegórica, que surge a principio del cristianismo en Alejandría. ¿Recuerdan que vimos nosotros que al final en Alejandría se impuso este tipo de interpretación? Nosotros vimos esto con el tema de las partes de los mitos y esas cosas. Y se interpretaba la escritura de manera no literal, por supuesto, y las mismas buscaban significados ocultos en las escrituras. Esto tuvo mucha influencia en empezaron como San Agustín, que, por cierto, San Agustín era partidario de interpretar la Biblia de forma literal. Por eso los protestantes, esos son muy partidarios de interpretación literal de la Biblia, porque los protestantes son de raíces agustinas. Lutero es de raíz agustina. Sin embargo, a pesar de que ellos eran partidarios de la interpretación literal, Agustín sostenía que la Biblia también tenía significados ocultos. O sea que Agustín decía, la Biblia vos tenés que leerla así porque es la palabra de Dios. Y Dios no habla en lenguaje oculto. Pero eso no quiere decir que no haya significados ocultos en la Biblia. Después tenemos una interpretación literal, que es la que busca un significado así, tal cual a la escritura. Eh, Esta interpretación dice que la Biblia tiene que ser leída tal cual. O sea, si la Biblia da un diluvio, es como que hubo un diluvio. Si la Biblia dice los cuatro esquinas de la tierra, es porque la tierra tiene cuatro esquinas. Si la Biblia dice que Dios le creó a Adán de barro, es porque Dios le creó a Adán de barro. Pero también aclara que este tipo de interpretación no es que elimina las figuras del lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, se entiende
que el cura no te pasa un pedazo del dedo de Jesús cuando vos comulgas, sino que te pasa la hostia, que es eh, cuando Jesús partió el pan, dijo, este es mi cuerpo, que será entonces la hostia es literalmente, o sea, por acto de comunión se convierte en cuerpo de Cristo, no es que es literalmente el cuerpo de Cristo. Así como el vino no es la sangre de Cristo literalmente, sino que por el acto de la comunión se transforma en sangre de Cristo. Por tanto, es obvio que literalmente no es el cuerpo, sino que es por un acto simbólico, es que esos pasan a ser cuerpo y sangre de Cristo. Pero eso no quita que la Biblia tiene que interpretarse literalmente. Como le dije, Adán y Eva existieron de verdad, fueron Adán y fueron Eva, no es una alegoría del hombre y la mujer en general. Acá tenemos algunas pautas que se establecieron para, eh, para guiar, para determinar si una interpretación es alegórica o literal. Tenemos algunas pautas. Por ejemplo, eh, cuando interpretamos alegórico y cuando interpretamos literal. Por ejemplo, usamos alegoría cuando un pasaje es obviamente figurativo. Ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia, no le está diciendo que va, que Jesús no está diciendo que va a construir literalmente una iglesia sobre él, sino que está diciendo que él va a ser la piedra de la iglesia. Eso es lo que él está figurando con eso. Eh, otro, otro ejemplo de este tipo de interpretación eh, es cuando, por ejemplo, Jesús le dice a Juan, hijo, ahí le tienes a tu madre. Por eso Jesús está diciendo que la Virgen María es la madre de todos nosotros, de todos los católicos, apostólicos romanos. La madre de todos los que creen en Jesús es María. Y en eso se basan, por ejemplo, los cristianos y le dicen a los protestantes, ves, Jesús mismo aprueba el culto a la Virgen, le dicen los católicos, los protestantes dicen, no, vos estás cometiendo tría, y los católicos dicen, no, pero si Jesús mismo aprueba el culto a la Virgen. En la clase pasada ya tuvimos toda una discusión sobre el tema ese del culto a la Virgen. Profe, ¿Sí? también está el tema de que una vez escuché de que esa también era como una declaración de Jesús, por parte de Jesús, para que María no se quede como un paria, vamos a decir. Como las mujeres siempre tienen que tener como su responsable, para que él no se muere y ella no se quede sola al morir él. Eso había escuchado una vez, pero no sé si es cierto también. Como que le transfería Mm. la autoridad a Juan. Sí, es común que en esa época era común, por ejemplo, que se quede la mujer cuando muere el marido, la mujer se queda a cargo del hermano o de alguien. En este caso, como si no tenía hermano, es probable como decir que le he nombrado a Juan como la autoridad sobre, porque una mujer siempre tenía que estar a cargo de alguien de la familia, pues. Era la época. No, una mujer no podía estar sola. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando moría el esposo, lo más probable es que el hermano se hiciera cargo de la mujer, el hermano del esposo o el hermano de la mujer. O si el hijo ya era grande, el hijo. Pero en el caso de la Virgen estaba Jesús nomás, entonces, y José ya había muerto. Y entonces se quedó a cargo de Juan.
Pero hay una interpretación más heavy. Hay una interpretación más heavy que es que Jesús dijo eso no a María, sino a María Magdalena. Y cuando si ahí tienes a tu hijo, está diciendo que ahí está el hijo de él. O sea que Jesús tuvo un hijo con Magdalena. Y de esto, con esto, por ejemplo, juega mucho ese novelista Dan Brown y su código Da Vinci, que por cierto es una novela apasionante, pero el tipo tergiversa, juega mucho, hace mucho este tejido entre la historia y la ficción y usa mucho el tema este de la secta, eso para hacer una novela. Pero es una novela buena. Como novela, le doy un 8 de 10. Y con eso, entonces, ¿cómo interpretamos eso? Evidentemente no puede interpretar literalmente porque el hijo, el único hijo que sabemos que tiene la Virgen es, eh, es Jesús. Aunque eso también es polémico porque hay gente que dice que la Virgen tuvo más hijos después con José, que incluso el apóstol Santiago era hermano de Jesús. Pero la Biblia, porque en una parte de la escritura está hermano, pero la Biblia dice que era hermano en sentido de, así como en Estados Unidos los negros se dicen brother, así, ¿entendés? Como la gente acá también dice brother, así, ¿entendés? Entonces, ese es el primer... Ah, no, mira, mi computadora está pésima hoy. Depende cuando el texto mismo autoriza a figurar. O sea, cuando el texto mismo deliberadamente figura. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la oveja perdida. Evidentemente una alegoría, porque evidentemente Jesús no está hablando de una oveja, sino que está usando lo que vimos en la clase pasada, está usando un símbolo, está haciendo una alegoría con un símbolo. Eh, ¿Cuál es un ejemplo de esto? El tema, por ejemplo, eso de la oveja. Porque no, la oveja es un animalito, pero Jesús con la oveja está refiriendo al rebaño. Con el rebaño se está refiriendo a los seguidores de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús manejaba bien los símbolos y sabe que la oveja es un símbolo porque los hebreos eran un pueblo eminentemente pastoril y ofrecían animales en sacrificio a Dios, entonces la oveja es un símbolo. Y la oveja, como le dije yo, en este caso, en el caso de este caso, que estamos hablando de cuando habla de la oveja perdida, Jesús se refiere a sus seguidores, que se perdieron del rebaño y que el pastor les busca para volver, para que vuelva al rebaño de la oveja perdida. Pero la oveja también en el sentido, la oveja también se usa en otra connotación como Cristo, pues Cristo es la oveja que se sacrifica. Eh, y toda una cuestión muy interesante el tema del símbolo de la oveja. ¿Por qué la oveja? Porque la oveja era uno de los animales que los hebreos consideraban puros. La oveja era un animal puro. En cambio, el chancho, la cabra y otros animales son animales considerados impuros, que los hebreos no pueden comer. Esto, aparte de una connotación religiosa y simbólica, tiene también una connotación higiénica. Por eso usted que los hebreos eran un pueblo del desierto y que el chancho es un animal complicado de cocinar, difícil de comer. Por eso tanto los hebreos como los musulmanes esos no comen carne de cerdo y tienen ciertas normas de higiene. Por eso el cerdo es un animal impuro. No es por, o sea, en parte por simbología eso, pero esa simbología viene de las costumbres y esas costumbres vienen de preceptos prácticos para la vida. O en el desierto, primero lo que desperdicia mucho recursos a calentar un cerdo que te toma mucho calentar, porque el cerdo si vos no cocinas bien, el cerdo, como decía como decía mi abuelo, el cerdo es el único animal que patea después de muerto.
En un ratito, ahí está. El chancho es el único animal que patea después de muerto. O sea, si vos comes mal, el cerdo te patea. Aparte tiene tenia, cosas infecciosas. Mismo la circuncisión también en una medida que los hebreos es algo simbólico que los hebreos tomaron por una cuestión de higiene, para que eso no se le infecte el prepucio a los hombres. Y no, entonces, en el desierto lleno de arena, eso es una cuestión higiénica. Y después los cristianos renegaron de eso para diferenciarse de los judíos, ¿verdad? Entonces el texto, acá en este caso el texto mismo en un sentido figurado es la oveja, habla de el rebaño. Pero cuando se refiere al Cordero de Dios, por ejemplo, habla de Jesús, que es el Cordero que se sacrificó. Ese por lo menos el sentido que adquiere en el Nuevo Testamento. Acá también está algo reciente. Cuando una interpretación de la Biblia contradiga una verdad científica, ejemplo, que los pasajes bíblicos eh, aludan a la tierra plana, por ejemplo. Como le dije yo, hay grupos conservadores que creen que la tierra plana porque dicen que la Biblia habla de tierra plana. ¿Qué pasaje utilizan ellos para hablar de la tierra plana? Por ejemplo, el pasaje que dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás, este le elevó y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Eso sería posible en una tierra redonda? No. Porque en una tierra redonda vos te elevas y vas a ver la parte de la esfera que estás, la cara de la esfera que estás viendo nomás. En cambio, en una tierra plana, si vos te elevas, sí vas a ver todo el mundo así. Entonces, por eso la Tierra es plana. Otro párrafo que usan ellos es cuando hablan de los cuatro rincones de la Tierra, esa expresión que usan. Pero en temas que la Biblia es muy delicada con ese tema porque hay partes de la Biblia que hablan de un orbe. Sobre todo eh, ¿cómo se llama? Este profeta que ascendió a los cielos. Bueno, en esa parte se describe la Tierra como un orbe suspendido en el cielo. Entonces, cuando esas cosas se contradicen, evidentemente que la interpretación no puede interpretar literalmente. Lo mismo, la gente que antes hacían cálculos basados en cuántas generaciones transcurrieron desde Adán y Eva. Y se decía que la Tierra tenía unos, no sé, creo que 1000 y pico de años. ¿No? ¿Alguien se acuerda de cuánto era exactamente, cuántos años tenía la Tierra antes, según la Biblia? 5200 algo era, creo. Sí, 5000 algo, seguro. O 4000, sí. 5 veces por ahí. Héctor, No, lo que dijo Pablo es como 4 o sí, 5 mil. sí. ¿Por qué? Porque se basaban en la interpretación literal de la Biblia. Pero como dijimos, eso entró en corto cuando se empezó a dar registro fósil, empezaron a ver pruebas de carbono 14 y se vio que había animales prehistóricos. Entonces ahí la religión entra en corto y surge el problema. Por ejemplo, vos ves un cráneo de tiranosaurios rex y nunca escuchás en la Biblia de tiranosaurios rex. Pero entonces la gente empieza a buscar la Biblia, empieza a buscar sin su Biblia y dice, ah, pero la Biblia hablaba de monstruos. Y el tema que no coincide con Adán es porque en vez de eones tenés que interpretar como, en vez de días tenés que interpretar como generaciones que pasaron. Así. Y así se van tratando de soslayar esas cuestiones de la Biblia que chocan con cuestiones científicas. El ejemplo que les di de la de Chardin es perfecto para eso, porque la de Chardin dice, no, la Biblia no contradice el tema de la evolución. O por ejemplo, el tema que la Biblia dice que estamos hechos de barro, cuando cualquier análisis genético te muestra que nosotros no somos de barro. ¿Qué dice Tela de Chardin? Ah, dice Tela de Chardin. Pero ¿qué es el barro? El barro es carbono. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos carbono. Entonces lo que Dios te dice es que nosotros somos, cuando la Biblia dice que estamos hechos de barro, te dice que estamos hechos de carbono. Cuando la Biblia te dice que la mujer está hecha de la costilla del hombre, te está diciendo que está hecho de lo mismo que el hombre.
No te está diciendo que literalmente Dios le sacó una costilla a Adán y... Entonces así se intenta soslayar el choque de la Biblia con la evidencia científica. Voy a dar un ejemplo actual, o sea, bueno, no actual, ya fue en la década, de la época de Juan Pablo, cuando yo estaba en el colegio, poco antes de morirse Juan Pablo fue. Yo todavía estaba en el colegio. Recuerdo que el Vaticano sacó un comunicado sobre el tema de la vida extraterrestre. Decía que el Vaticano no reniega la posibilidad de vida extraterrestre, que en caso de descubrir eso, también serían obras del Creador, o sea, de Dios. Ahora, el tema es que esto choca con un problema que es el que nosotros somos primicias de las criaturas. O sea, la Biblia dice, ese es el término que usa la Biblia, somos primicias de las criaturas, somos la criatura principal. ¿Y cómo vamos bueno, ahora cuando si es que descubrimos extraterrestres vamos a tener que conciliar eso con... Pero quizás el ejemplo más grande de esto, de la Biblia versus la verdad científica, es el tema del geocentrismo versus heliocentrismo. Porque el geocentrismo en su época rompió con muchos preceptos de la Biblia. O sea, mandó al garete todos los preceptos. Voy a explicar por qué. Primero, el hecho de que la Tierra sea el centro del universo es muy cómodo para la religión cristiana. ¿Por qué? Porque si Dios va a bajar en algún lugar, tiene que ser en el centro del universo. Si Dios va a poner a su primicia, a su creación principal, tiene que ser en el centro. No la va a poner en un tercer planeta perdido, de una galaxia perdida, de un universo perdido. Aparte, choca con otro tema de la Biblia, que es la oración de Josué. Cuando Josué se estaba extendiendo demasiado la batalla por la tierra prometida, porque Dios le prometió a los hebreos tierra con leche y miel. El problema es que ya había gente en esa tierra con leche y miel y los hebreos tuvieron que pelear por la tierra prometida. De hecho, hasta ahora está el conflicto porque los judíos que son descendientes de los hebreos dicen que, o sea, que son los que son el pueblo hebreo, los judíos dicen que esa es la tierra que Dios le prometió y los palestinos dicen, pero nosotros estamos acá y hasta ahora están matándose por esa porción de tierra desértica llamada Jerusalén. Bueno, pero esa es otra historia. El punto es, Josué se estaba prolongando la batalla y se iba a hacer de noche. Y Josué le pide a Dios que pare el sol. Y Dios para el sol. Entonces, si es que Dios para el sol, quiere decir que el sol es el que se mueve. Y no la tierra la que se mueve. Entonces los cristianos dijeron, entonces quiere decir que el modelo científico que corresponde a la formación de la Tierra es el modelo aristotélico ptolomeico, o sea, el modelo geocéntrico. Pero viene después un señor llamado Copérnico. ¿Juan Pablo? Ah, no, justo iba a decir que lo más impactante otra vez fue no solo que el centro sea otro, sino que no exista el centro, pero justo ahí le iba a nombrar a Copérnico. Uh-huh. Ah, ahí está. Muy bien, Juan Pablo. Ahí está el Copérnico dice, no, el centro no es la Tierra, el centro es el Sol. La Tierra es un planeta más y eso destruye toda la cosmovisión cristiana. Los cristianos dicen, no, no, no. Y Copérnico le dice, no, pero acá están los números. En realidad Copérnico más o menos que se calla. Pero pega Galileo y dice, no, no, mira, acá yo compro la teoría, usé mi telescopio y compro la teoría de Copérnico. Y este tema siempre se interpreta como que era religión versus bien. Parte sí. Pero el tema es que el cristianismo, no es que el cristianismo se adhería a un modelo científico que correspondía con las escrituras, que era el modelo aristotélico ptolomeico. No es tampoco que decían, no, porque la Biblia dice, no, ellos se adherían a un modelo científico
que era el de Aristóteles y Ptolomeo, que era el que justificaba lo que decía la Biblia. Entonces, la ciencia respaldada por la Biblia, decían y Copérnico y Galileo decían, no, acá están los números, y los números de Ptolomeo están mal. Ptolomeo, para que encaje eso, tuvo que hacer una maniobra, los planetas tenían que moverse así tipo espiralados, así tenían que hacer una trayectoria re complicada, que no corresponde, decían ellos. Y la iglesia, por eso mucho tiempo, la iglesia se resistió al modelo heliocéntrico. Y para colmo después, como dice Juan Pablo, vino un señor llamado Giordano Bruno, un italiano, un cura dominico italiano que dijo, ¿saben qué? Copérnico está bien, pero se quedó pequeño. El sol no es el centro, el universo es infinito, no hay centro, no hay arriba, abajo, no hay derecha, izquierda, porque en el infinito todo es infinito. Un Dios infinito y todopoderoso no puede crear un universo finito. ¿Qué le pasó a Giordano Bruno? Le quemaron. En el año 1600 Giordano Bruno fue quemado. Y de hecho su tesis, que no era científica, era más bien filosófica, pero su tesis fue comprobada con la ciencia recién con los cálculos de Hubble, que a través de la dilatación de la luz de las estrellas, a través de cómo se va cambiando la coloración de las estrellas, dedujo que el universo es infinito y que está en expansión. Y eso con las leyes de Hubble y la física de la relatividad recién en el siglo XX. Sabemos que el universo es posiblemente infinito. O que por lo menos es muy, 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 muy grande y se está expandiendo. Pero en esta época, estamos ahora en la Edad Media, la interpretación que se ajustaba a la Biblia y que no contradecía la ciencia, la interpretación científica, el modelo científico que se ajustaba a la Biblia y que no contradecía la verdad bíblica, era el modelo aristotélico ptolomeico. Entonces, obviamente era el modelo al que se adhirieron los creyentes. Hasta que después la iglesia tuvo que aceptar que el universo era más, que el sol que el sol no era el centro y que ni siquiera era el centro del universo y que eh, algo parecido también pasó con la teoría del Big Bang. Lo gracioso de la teoría del Big Bang es que la teoría del Big Bang no fue elaborada por un científico. La teoría del Big Bang fue elaborada por un sacerdote. Sí, pero no sé. No es que ser científico y ser sacerdote sea incompatible tampoco. ¿Qué? Era físico, ¿cómo se llama ese padre? Sí, era Era sacerdote y físico, ¿verdad? físico. Pero te digo que en un tiempo los científicos se burlaron de él. Este sacerdote dijo, si Hubble demostró que el universo se expande, ¿cómo era que se llama este sacerdote? Lemaitre, creo que se llama. Me voy a buscar su nombre. No puedo creer que me haya olvidado su nombre. George Lemaitre. Sí, ahí está, adiviné Lemaitre. O sea, no adiviné, me acordé, Lemaitre. Este dijo, si el universo se expande, quiere decir que hubo un tiempo que el universo fue comprimido. Que el universo, entonces, quiere decir que hubo un... Y esto a los científicos les asustaba porque conducía a la idea de creación. Porque dice que el universo tuvo un punto cero. Y por eso y de hecho el nombre Big Bang es un nombre burlón que le dieron los científicos a la teoría. La gran explosión. Es un nombre burlesco. Eh, pero después se comprobó con las leyes de la relatividad, o sea, con la teoría de la relación de Hopkins sobre todo, se comprobó que su teoría era acertada y que el universo, en efecto, hasta ahora, si bien no conocemos las condiciones iniciales del universo, porque ahí ya las leyes de la física ya no son como nosotros conocemos, como no podemos llegar al punto cero cero, sabemos que el universo en un tiempo estuvo bastante comprimido. Entonces,
Es muy simpática la relación entre la Biblia y la ciencia y cómo interpretamos. Eh, y así sucesivas interpretaciones. Lo mismo pasa con la Biblia y la historia, que es lo que nos debería interesar a nosotros. Porque muchas veces la Biblia contradice ciertas cosas históricas. El ejemplo más claro que yo le doy es el Éxodo. Apenas hay evidencia histórica del Éxodo. Se cree que lo que estuvieron ahí no era el pueblo hebreo, sino que si estuvo algo ahí, estuvo un pequeño porcentaje de hebreos. Que no fue así todo el pueblo hebreo que se fue, porque no hay registro, no hay vestigios de eso. No hay rastro del pueblo hebreo, o sea, no hay muchos rastros. Hay una pintura egipcia, por ejemplo, que se ve una túnica, una persona pintada con una túnica tipo hebrea. Entonces, sé que hubo hebreos, hubo, pero no en las dimensiones y en la cantidad que habla. O, ¿qué me dice usted de la matanza del faraón? Que supuestamente, según los cálculos históricos, ahora ocurrió en el tiempo de Ramsés. Pero no hay ni un registro histórico, y los egipcios registraban, los egipcios tenían un registro muy potente, no hay ni un registro histórico de eso. Creo que fue Seti primero como la que ordenó eso. Seti Eh, primero. o de las plagas, por ejemplo. ¿Cómo interpretamos históricamente las plagas de Egipto? Bueno, primero está la discusión de si ocurrieron o no ocurrieron. Hay gente que dice que sí, que hay evidencias en Egipto de un periodo así de crisis y que se debe, que eso de las plagas pudo haber encajado en la historia. Y la segunda aplicación es, bueno, si ocurrieron las plagas, ¿cómo explicamos las plagas? Y hay varias explicaciones. Hay dos teorías científicas en teoría que hablan. Una habla de la subida del Nilo, que provoca una serie de fenómenos. Por ejemplo, la subida del Nilo provoca la aparición de sapos, provoca las inundaciones del lodo que explican la coloración roja del agua. Eh, pero la teoría que a mí más me gusta sobre el tema de las plagas es que probablemente haya sido una erupción volcánica. También está eso, que fueron plagas separadas y que los hebreos, por tradición oral, juntaron todas esas plagas. Pero a mí la teoría que más me gusta es la del volcán. Porque desde todas las señales, o sea, la primera señal que ve, lo primero que ve Moisés es una zarza ardiendo. El azufre, con lo primero que cuando va a explotar un volcán es que se libera azufre en la tierra. Y eso puede hacer que arda un árbol. Entonces Moisés cuando ve una zarza ardiendo y dice que es Dios. Y empieza a advertir a todo el mundo que Dios va a tirar plaga. No sé, a lo mejor Moisés conocía algo. Y Dios le apareció como una zarza ardiente, porque para él no fue una señal, porque es algo raro ver un árbol, una zarza ardiente, pero que no se, es por el azufre del volcán. Y después el volcán obviamente revienta, el azufre hace que el agua se ponga de rojo, eso hace que salgan los sapos, eso hace que los insectos, los sapos salen, mueren, eso hace que los insectos pululen, las moscas, hace que la población de moscas hace que vengan las langostas hacen que, y así se van desatando todas las plagas. O sea, las plagas se pueden explicar por una erupción volcánica. Incluso el abrir el mar de Moisés se puede explicar por la erupción volcánica, porque la erupción volcánica puede hacer que bajen las aguas y los guerreros pasen y después que van a subir las aguas y los faraones, el ejército del faraón. Entonces todo se puede explicar. Lo más difícil que acá es la muerte de los niños, pero también se explica eso diciendo que en todo ese tiempo empezaron a guardar la comida y como los egipcios tenían el pan mozo, los niños que comían el pan mozo morían. En cambio, como los hebreos tienen esas leyes y normas higiénicas de limpiar después la cosecha y todas esas cosas, entonces los hebreos tuvieron mejores condiciones para sobrevivir. Aparte, los silos de los egipcios eran más grandes, entonces era más fácil que se infecten con moho y con otras plagas que le puedan matar o bichos que le puedan matar a los niños. Entonces, Éxodo se puede explicar perfectamente científicamente eh, con una erupción
eh, volcánica. Esa es una de las teorías que más me gusta, pero obviamente no sabemos. Como dice el compañero, puede ser que las plagas han sido varias plagas que han sucedido a lo largo de la historia, que los hebreos al escuchar por tradición oral hayan juntado todas esas. eh, entonces, esa parte es fascinante. Lo mismo la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Según Sigmund Freud, sí, el psicólogo, el que hablaba de el inconsciente, eso. Sigmund Freud tiene un libro que se llama Tote y Tabú, donde especula que Moisés era un sacerdote de Atom. Atom era cuando aquí en Atom era la religión monoteísta. Entonces que Moisés, como sacerdote, tanto conocía el monoteísmo y que él fue el que le llevó el monoteísmo al pueblo hebreo. Esa es la tesis de Sigmund Freud. ¿Y de dónde él sacó esa idea? ¿Qué? ¿De qué fuente sacó esa idea? No sé, preguntarle. Freud no era muy famoso por ser una persona documentada en fuentes. De hecho, muchos le critican al psicoanálisis por carecer de fuente científica fidedigna. Pero interesante, el mismo nombre de Moisés es interesante porque es un juego de palabras. Moisés en hebreo es salvado por las aguas. Pero Moisés en egipcio, en Egipto, es Moses, que significa mi hijo. Porque acuérdense que Moisés fue tirado y que la hija de Faraón la adoptó. Entonces es mi hijo, ella le llamó Moses, mi hijo. Pero Moses en hebreo es Moisés, que es salvado por las aguas. O sea, el nombre de Moisés es un juego de palabras, es simbólico, es alegórico. Eh, ¿Cuál es otro ejemplo de la Biblia y la... A ver, de qué ya hablamos de la evolución, ya hablamos del Big Bang, ya hablamos de las plagas de Egipto, eh, la asistencia. Ah, otro ejemplo importante es el diluvio universal, que fue una cuestión muy discutida por los expertos. Científicamente, la Biblia habla de eso, pero científicamente existió un diluvio universal. Fíjese, todas las culturas del mundo hablan de un diluvio universal, no solo la Biblia. Los griegos, Los guaraníes también. Los guaraníes. sí. Eso es muy interesante, Héctor. Yo tengo un libro, por ahí tiene que estar, La República de Platón y los Guaraníes, del padre Peramás, que era un misionero jesuita. Eh, Perdón. Era un misionero jesuita. Él llega acá y conoce que los guaraníes hablaban de un diluvio. Los guaraníes hablaban de un diluvio que su pueblo tuvo que refugiarse en los cocoteros. Se tuvo que refugiar, los guaraníes hablan que hubo un gran diluvio y que los sobrevivientes fueron los que se subieron. Por eso el cocotero para guaraníes tiene un carácter sagrado. Le salvó el diluvio. Y Peramás dice, esto prueba la verdad de Dios, prueba que la Biblia es cierta, porque hasta gente que no tenía contacto con las Sagradas Escrituras conoce el diluvio, decía Peramás. Entonces, para Peramás, una prueba de la cientificidad de la Biblia, vamos a decir, es el diluvio universal. Ahora la pregunta es, ¿históricamente existió un diluvio? Si no existió, ¿por qué todos los pueblos hablan de él? Y si existió el diluvio, ¿dónde está la evidencia? Y este es un debate de teólogos, científicos. Muchos se debatieron. Creo que el diluvio de la Biblia creo que es como, así creo que es un diluvio que ocurrió en Irak por ahí. Sí, en Sumeria. De ahí se dice que viene el diluvio de la Biblia.
Los primeros estudiadores de los fósiles, eso, ellos estaban convencidos que porque encontraban peces, esqueletos de peces en las montañas, entonces decían, esto prueba que hubo agua acá arriba. Obviamente no sabían de los movimientos tectónicos y esas cosas, pero si hubiera encontrado un pez en la montaña, sí, obviamente llegó hasta acá el agua y el pez. ¿Cuál es la teoría más aceptada, sí, científicamente? Acá no estamos metiendo en cuestiones teológicas ya. ¿Cuál es la teoría más aceptada sobre el tema del diluvio? El diluvio, lo más probable es que el diluvio se refiera a el periodo en donde, tras el fin de la glaciación hace unos 11.000 años, sube el volumen del agua y eso hace que varios pueblos padezcan esto. Y eso queda en una tradición oral de varias culturas y eso es lo que llamamos el diluvio. Entonces, por ejemplo, cuando los que estaban en la zona de Grecia, cuando creció el agua hace 1.000 años, vieron ese crecimiento y obviamente pensaron que era el fin del mundo, que se llenaba todo de agua, que era una inundación mundial. Acuérdense que el mundo para el primitivo era mucho más pequeño que para nosotros. Por eso que casi todas las culturas tienen un diluvio, porque hace 11.000 años, tras el fin de la glaciación, hubo un gran aumento de las masas de agua. Y eso a través de la transmisión oral y varias leyendas quedó en las memorias colectivas de los pueblos, entre ellos el pueblo hebreo. Obviamente casi todas las culturas interpretaron eso como un castigo divino. Entonces ven cómo la Biblia se utiliza para fundamentar o para coincidir con verdades científicas, verdades históricas, verdades filosóficas, vamos a decir. Entonces, por eso la función de estos dos tipos de interpretaciones. Ahora veamos qué dice al respecto nuestro amigo Santo Tomás. Santo Tomás dice que la Biblia se puede interpretar de varios sentidos. El primero, obviamente, es literal. De este parte en todos los demás sentidos de la Biblia. También la Biblia tiene una dimensión histórica. La Biblia es una narración histórica, puesto que narra acontecimientos del pasado. Evidentemente nosotros ahora, con las nuevas metodologías, con las nuevas corrientes históricas, no podemos considerar la Biblia un libro histórico del todo, pero sí podemos considerar un libro que tiene algunos hechos históricos del pasado. La Biblia es básicamente la visión histórica de un pueblo narrada desde una perspectiva literaria, vamos a decir. Pero sí, y eso puede discutirse, pero sí, lo innegable es que la Biblia tiene hechos históricos. No podemos interpretarlo como un texto histórico así. Evidentemente no vas a leer el manual de la Biblia como vas a leer un libro de historia de las civilizaciones. Pero la Biblia tiene su parte histórica. Si bien no es repito, que quede claro, no es un libro histórico, pero están los hechos históricos narrados de forma literal. La historia del pueblo hebreo de forma literal. Eh, por ejemplo, el tema de la Torre de Babel es una alegoría histórica, tiene un sentido histórico, porque la Torre de Babel ¿Héctor? A la ambición de alguien. Sí. Sobre todo los babilonios construían, no sé si te conocen esos que se llaman sigurats. Los sigurats, que eran edificaciones gigantescas y a los hebreos les parecía eso vanidad. Y les parecía que estaba tentando a Dios porque ellos pensaban que se quería ir al cielo, que se iba al cielo, pues entonces para los hebreos era una ofensa a Dios. Pero históricamente se refiere a algo que pasaba históricamente, que era la construcción de los sigurats. El templo Salomón, descrito en la Biblia, es algo que existió de verdad. De hecho, hasta ahora queda uno de sus muros intactos. Muchos lugares descritos en la Biblia son lugares reales. Por supuesto, la Biblia, si en sentido preciso, es tan histórica como la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Pero sí, la Biblia tiene hechos
históricos, hechos de los apóstoles, la muerte de Pedro, Pablo, esos son hechos reales. De Jesús podemos hablar de Jesús otro tema aparte, la historicidad. El Jesús histórico es todo un tema aparte. Pero sí, esa es la Biblia. Tiene historia, narrada como ficción literaria, pero tiene historia. Tiene, o sea, hay hechos históricos en la Biblia. Ahora, la Biblia, repito otra vez, no es un texto de historia, no es un libro de historia. También podemos encontrar cosas etiológicas en la Biblia. Cuando se indica la causa de algo. Por ejemplo, el origen del pan. Eh, ¿Cuál es el origen del pan sin... ¿Por qué el pan de los hebreos es así como el... ¿Saben cómo el pan de los hebreos? Agarren ese... Levadura. Camila. No tiene levadura, digo. Sí, Se hace agua, harina prácticamente, así, como una arepa, por así decirlo. sí. Pidan a los lomiteros, pídanle ese... El pan del lomito así. Calienten un poco y coman así. Ese es el pan que comían, o sea, algo parecido a eso. Es el pan que comían Jesús y eso. Ese es el pan hebreo. Como dice la compañera, no tiene levadura, no tiene nada. Es histórico porque los hebreos, como ustedes saben, son un pueblo desértico, no se pueden dar. Entonces hacían con lo que tenían, que era harina y agua. Y eso se explica, los hebreos, la Biblia explica eso en el Éxodo, que los hebreos comían y que se les proveía con el famoso maná y que el pan simboliza justamente eso, la carencia y pero a la vez la resistencia del pueblo hebreo. Entonces, ese es el origen bíblico del pan hebreo, que es una explicación etiológica del origen del pan. Eh, eh, Otro ejemplo de esto, en la Biblia podemos ver, por ejemplo, en el tema de la celebración de la Pascua, por ejemplo. La Pascua se celebra después del fin de 40 años de estar en el desierto y después cambia eso con Jesús y se celebra la resurrección de Jesús. En ese sentido es una interpretación teológica, pero también toma un carácter alegórico. Después tenemos el tema de el sentido alegórico, que es el que estuvimos hablando, que es cuando se usa una cosa para ejemplos, que son cosas significado oculto en la Biblia. Por ejemplo, en el Apocalipsis hay muchísima alegoría, posiblemente el texto con más alegoría de la Biblia. Ahí tenemos la bestia de 7 cabezas, que ¿qué simboliza la bestia de 7 cabezas? La bestia de 7 cabezas es Roma. Roma fue fundada en 7 colinas. Entonces no es que era una bestia con 7, sino que la bestia de 7 cabezas era una ciudad, era Roma. Y lo que quería decir Juan, el escritor del Apocalipsis, es que el Apocalipsis es una narración alegórica de la caída del Imperio Romano. Y cae Roma con los jinetes, que son la conquista, la guerra, la hambruna y la muerte. Y acá algo muy sencillo, porque Juan creía que vivía en el fin de los tiempos. Y Juan creía que la caída de Roma iba a ser el fin del mal, porque para Juan Roma era el mal, era símbolo de todo lo malo del mundo. Acuérdense que Juan era un judío y que estaba sometido por el pueblo romano. Y que yo iba a venir a reinar. O sea, Juan en verdad creía que estaba en el fin de los tiempos, porque ya eran las últimas pataletas del Imperio Romano, eran tiempos turbulentos. Héctor.
Se me Ah, enciende. tu micrófono nomás. Entonces, lo simpático es que, o sea, no es simpático, lo llamativo es que el Apocalipsis es una alegoría de Juan. O sea, Juan escribió para la sociedad de su tiempo y nosotros vemos como unas predicciones del futuro, así como unas predicciones de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis describe guerra, hambruna, o sea, los jinetes son interpretaciones alegóricas de la guerra, el hambre, la muerte. Entonces, cada periodo de crisis donde hay guerra, hambre y muerte, todo el mundo empieza a agarrar la Biblia y dice, es el fin de los tiempos. ¿Viste? La Biblia luego decía que es el fin de los tiempos. Cuando vino la peste negra, se pensaba que era el fin del mundo. Cuando vinieron las guerras mundiales, también muchos decían que era el fin de los tiempos. En el año 1999, yo no sé si algunos de ustedes ya eran grandecitos igual que yo cuando eso, o sea, ya estábamos, ya teníamos conciencia. En el año 1999 va a ser el fin del mundo también. Profe, ¿Sí? también está la interpretación de que en una parte del Apocalipsis creo que dice que al octavo rey que vuelva a querer traer un reino sobre Roma le va a caer como que ahí en ese momento va a ser el rapto y qué sé yo. Y supuestamente, técnicamente, desde el Concilio de Trento, no me acuerdo si era, pero bueno, este que fue entre Mussolini y el Papa, ¿verdad? Desde ahí se cuentan 8 papas. Entonces, supuestamente, Francisco es el último, según la interpretación de algunos. Ya. Pero toda una cosa rara, sí. No, o sea que siempre, desde los siglos, hubo gente que trató de predecir cuándo iba a ser el apocalipsis. Siempre. Eso siempre hay predicado el fin del mundo, siempre, o como te dije, de la Edad Media. No me fui, profe, en el 2012. Sigo viva. Yo no me Qué fui en el falta. 99, ni en el 2012, ni el... estamos todavía acá. No, que iba a pasar. No sé cuál era el fin del mundo ahí. No nacimos nosotros todavía, profe. Entonces, esa es la interpretación alegórica. Después tenemos sentido parabólico, que es cuando no se tiene la figura, sino en lo figurado. Cuando lo importante no es la figura, sino lo figurado. Por ejemplo, cuando decimos la mano de Dios, cuando decimos la mano de Dios, no hablamos de la mano de así literal, no hablamos de Dios, sino que hablamos del sentido de obrar de Dios, la capacidad de obrar de Dios, por eso las manos de Dios. De hecho, en teoría Dios no tiene mano, Dios es un ser incorpóreo, ¿verdad? No puede ser corpóreo porque si fuese corpóreo sería limitado, si fuese limitado no sería Dios. Pero bueno, punto que, bueno, se puede manifestar así con manos, él puede manifestarse como un humano, vamos a decir. El punto es que la mano de Dios no habla de que es la mano, sino que habla de la capacidad de orar de Dios. Y de hecho eso se usa y sobre todo para el argentino, la mano de Dios es Maradona. Pero ese es otro. El punto es que la mano de Dios es una expresión que habla de la capacidad de orar. eh, Cuando, por ejemplo, puedes decir las estrellas creadas por la mano de Dios. Habla de la capacidad de Dios para crear, para obrar. Otro ejemplo que le doy de este tema es cuando te dicen Dios se lo pague. No, no es que literalmente Dios va a bajar y te va a decir, toma tu moneda, hijo mío. Lo que te dice es que Dios te va a compensar de alguna forma. Cuando te dicen Dios se lo paga, no es que literalmente va a bajar Dios y te va a decir, toma tu plata, hijo. ¿Se entiende estas diferencias, la diferencia entre estos sentidos? Sí, Bueno, estos son los sentidos que distinguen la Biblia según Santo Tomás. Y con esto terminamos la clase sobre la interpretación de la Biblia. Como ustedes saben, esta interpretación si alegórico literal hasta ahora es debatida. Hay muchos, por ejemplo, los protestantes, eso son más apegados a la interpretación literal.
Después están los religiosos extremistas que son totalmente apegados a la interpretación literaria, que son extremadamente aplicables al punto de negar, por ejemplo, los dinosaurios o de negar cualquier cosa que contradiga la escritura. Y están los católicos que adoptaron una interpretación más partidaria, la interpretación alegórica, y que hablan de que la Biblia tiene varios, así como expresó Santo Tomás, pero ellos se basan más en la que la Biblia es una alegoría. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo ya le dije hasta dónde va a ser el examen de hermenéutica. Toda la antigüedad era, si no me equivoco. Sí, así mismo. Voy a entregar una guía de lectura en estos días. Bueno, si no hay más, podemos dar por terminada esta sesión. Dale, Bueno, profe. profe, Nos vemos, Chao, chao. chicos. Buenas noches. Gracias por estar hasta tan tarde y disculpe por los problemas técnicos. no hay problema, profe. Gracias. Chao, chao.